Buenas noches a todos los que están conectados y todas las que están conectadas. Por cuestiones técnicas y aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México cayó una lluvia muy fuerte, entonces tuvimos algunos problemas de movilidad y algunos problemas de conexión, pero pues ya estamos aquí y les damos la bienvenida. Les doy la bienvenida a nombre de Alejandra Montes de Oca, que por esas mismas cuestiones no está presente, pero pues el show debe continuar y les voy a presentar a los ponentes del panel de hoy: justicia, derechos humanos, políticas públicas y perspectiva de género. Ellos nos van a contar la relación que hay entre estos temas y cuáles las alternativas en nuestro país en materia de estos mismos temas. Entonces, les damos la bienvenida a Claudia Sánchez. Hola, Claudia, bienvenida al panel de hoy. Muchas gracias. Ella es politóloga y y administradora pública. Entonces hoy nos viene a platicar sobre estos temas. Bienvenida, Claudia, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches. También está con nosotros Moisés Sánchez, maestro en economía y administración pública, además de llevar algunos feminicidios en el Estado de México y parte de estudios de género. Bienvenido, Moisés, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Hola, Clau. Buenas noches. Buenas noches. Y por último, pero no menos importante, Carla Alemán, abogada y especialista en cuestiones de género, además de fundadora de la Asociación Mujeres por el Cambio, que radica en el Estado de México. Bienvenida, Carla, y muchas gracias también por estar con nosotros. Hola, hola, gracias, Pepe, nuevamente. Saludos Nuevamente. A todos. Pues gracias a ustedes por estar aquí, gracias también a los que nos están viendo, escuchando, por su paciencia y pues ya estamos aquí. Entonces, vamos a platicar a lo largo de 40 minutos, una hora, lo que tienen que ver estos tres conceptos y cómo se relacionan en nuestra realidad mexicana a nivel federal. Entonces, ¿les parece si comenzamos de lleno con el tema? Por supuesto. Muy bien. Claudia, ¿qué limitaciones existen en el acceso a la justicia, tanto sistemáticamente como políticamente? O sea, ¿qué limita a las personas, específicamente a las mujeres, a acercarse a la justicia? Hola, Pepe. Buenas noches. Bueno, primeramente me gustaría hacer como una aclaración de algunos conceptos, ¿no? La perspectiva de género surge a través de la necesidad de replantearse los paradigmas, los comportamientos cotidianos todos los días nos dan o nos refuerzan la idea de una diferencia entre los géneros. Y en ese sentido, viene siendo necesaria el replantearse por la coyuntura que históricamente se ha venido dando a partir del siglo pasado. Incluso un poquito podríamos hablar del antepasado. También podríamos hablar de otro concepto que sería la gobernabilidad, que esta es, palabras más, palabras menos, podemos meternos en temas muy académicos, pero la gobernabilidad se trata de la capacidad de todo gobierno de poder llevar a cabo su administración y poder gobernar a las distintas fuerzas políticas que tiene alrededor de una forma pacífica. El otro concepto sería la gobernanza.
esta es muy importante porque a partir de ahí podemos hablar de la política pública. ¿Qué es la gobernanza? Prácticamente es la capacidad de poder llevar este gobierno de forma pacífica, como habla la gobernabilidad, pero involucrando a la ciudadanía. Y este es un concepto que prácticamente es nuevo a partir de mediados del siglo pasado, ¿no? Donde hay un rompimiento en el paradigma del estilo de gobierno anterior, donde simplemente el ciudadano se asumía como el hijo y asumía al gobierno como padre. Entonces, en ese sentido, podemos hablar que la perspectiva de género que encontramos con sus limitaciones en estos momentos, pues nos habla de un tema que ahora comentaba sistemático. ¿Por qué? Porque hay estructuras que es difícil romper y en ese sentido el marco jurídico es el que tiene que ir marcando la pauta, pero no la va a marcar por sí sola, tiene que marcar la pauta porque la coyuntura lo va arrastrando. Entonces es un empujar de ambas partes, ciudadanía, gobierno, y en ese sentido es donde encontramos pues las dificultades que vamos viendo ahora mismo en la coyuntura. ¿Por qué? Porque difícilmente la ciudadanía va a avanzar al mismo nivel. Entonces nos encontramos en el acceso a la justicia, si bien que hay una conciencia de que somos personas que tenemos derechos, también a veces nos cuesta trabajo confiar en nuestras instituciones y el conflicto que podemos encontrar pues es la confianza en ellas y el no poder denunciar. ¿Esto a qué nos lleva? A un ambiente pues de impunidad, porque si no se investiga, pues la gente puede seguir delinquiendo y violando nuestros derechos porque sabe que puede. Y en ese sentido son un poquito las limitaciones que tenemos en el ámbito semántico, pero también en el ámbito jurídico. Nos hace falta mucho para poder llegar a una legislación completamente con perspectiva de género. Sin embargo, se ha venido trabajando en los últimos años. De hecho, esta legislatura que tenemos actualmente, pues es la legislatura de la paridad de género, ¿no? Poco a poco vamos tratando de llegar a esta equidad o igualdad. Muchas gracias, Claudia, por esos datos tan interesantes. Como tienes razón, o sea, primero que teníamos que contextualizar cuáles son las instituciones que rigen nuestro todo, ¿no? Nuestra nación y por lo tanto, pues nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Claudia. Moisés, además de de estas limitaciones institucionales, tú como experto, ¿qué crees que limite el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía y específicamente con las mujeres? Gracias, Pepe. Y efectivamente, como lo comentaba Claudia, y además acertadamente ahí en el tema de las limitaciones, es justamente el desconocimiento social que se tiene respecto a lo que está sucediendo con el tema de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y en ese sentido, nosotros nos vamos dando cuenta que las limitaciones no solamente tienen que ver con el Estado de Derecho, sino con un aspecto de carácter social, familiar incluso, ¿no? En donde tradicionalmente la estructura de la familia en nuestro país, básicamente, se ha ostentado como una limitante para poder enfrentar un problema de violencia en el entorno de la familia, justamente lo que comentábamos antes de entrar a cuadro, ¿no? Cuando una mujer se enfrenta a una situación de violencia en el seno del hogar, eh, muchas de las limitaciones de las que se encuentra en ese entorno, pues son el temor, ¿no? El temor que implica el hecho de acudir a una instancia judicial o legal en donde le puedan ayudar para poder iniciar un proceso en contra de la persona que la está violentando y las limitantes de la propia familia, ¿no? Para poder acceder a esa justicia que muchas mujeres no pueden
por precisamente ese tema, ¿no? Esos factores, inclusive, más que limitantes, son factores que no permiten a muchas mujeres acercarse a las instituciones, pero que también las instituciones, lo voy a decir muy claro, no, no son muy reconocidas socialmente. Es decir, eh, están ahí, pero mucha gente no sabe que existen lugares en donde muchas mujeres y niñas pueden acceder a esa justicia o a ser escuchadas, ¿no? Y poder ser canalizadas y atendidas en este caso. Y tanto limitantes como factores no permiten justamente que muchas mujeres se enfrenten a esa justicia, que también es un proceso tan difícil, ¿no? Viene el tema de la victimización de las propias mujeres en este sentido, en Disculpe, donde... maestro, es que nos están diciendo que no se escucha muy fuerte. No sé si puede acercarse un poco más al micro o hablar A un ver, poco más fuerte. Discúlpame. sí, a ver, ahí está bien. Sí, Yo un creo poco que mejor. está bien ahí. Lo voy a tomar así. Sí, se escucha Sí, mejor ahí. entonces, bueno, ya Gracias. ojalá hayan escuchado un poquito lo que yo comentaba, pero las limitantes o los factores que impiden a las mujeres y a las niñas para acceder a la justicia son esas, justamente lo que comentábamos hace un ratito. eh, el miedo, ¿no? A no acercarse a una institución, la victimización que reciben por parte de los centros de justicia para las mujeres en este caso, pero también lo que sucede en el entorno de la familia, ¿no? Entonces yo creo que eh, de manera institucional y socialmente tenemos mucho que hacer para que las mujeres y las niñas puedan acceder a la justicia como debe de ser. Ahí está el marco legal, ¿no? Existe el marco legal para la violencia de género. Entonces, yo creo que informar a la sociedad y sobre todo a las mujeres que existen centros de justicia, que existen instituciones en donde se pueden acercar y organizaciones de la sociedad civil también, eso va a ayudar a que estas limitantes o estos factores en donde no permiten tomar una decisión cuando una mujer o una niña son violentadas o de cualquier otro tipo de delito que tenga que ver con el género, no puedan acercarse de una manera integral inclusive, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de varios factores o limitantes que no han permitido a muchas mujeres en este país, al acceso a la justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que hacer mucho trabajo y pues yo creo que este programa es justamente lo que ayuda y sirve para que las mujeres que nos escuchan, que nos ven, las niñas, se acerquen a las instituciones, se acerquen a las organizaciones de la sociedad civil, o en este caso a Claudia, en este caso a Carla o a un servidor, para poder enfrentar un proceso de esta naturaleza y el acompañamiento, que eso es lo que quieren muchas mujeres y niñas, sea hasta donde tenga que concluir todo este proceso. Muchas gracias, maestro, por esa información. Y sí, como dice, hay que acercarse a las instituciones pertinentes o las personas pertinentes en este caso, y aquí tienen a tres personas capaces y muy profesionales en cuanto al seguimiento y a la búsqueda de justicia, que por eso pues, están en este panel. Carla, no sé si tengas algo más que complementar a esto en cuanto a las limitaciones al acceso a la justicia por parte de las mujeres específicamente y niñas como... Sí, claro, lo que comentaban es muy cierto, ¿no? El acceso a la justicia debe ser un derecho, o es un derecho que permite hacer efectivos más derechos, ¿no? Que han sido vulnerados o que deben ser reconocidos a quienes acuden a un sistema de justicia para solucionar sus conflictos jurídicos, ¿no? El derecho de acceso a la justicia es una garantía del derecho de igualdad que está plasmado en nuestra propia Constitución, en la medida que supone que el Estado debe asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y hagan efectivo su derecho sin sufrir algún tipo de discriminación, ¿no? Los estados o el Estado mexicano
se encuentra obligado a incluir normas penales, civiles, administrativas y de toda naturaleza en su ordenamiento interno. Esto para prevenir y sancionar o erradicar incluso la violencia, así como abolir leyes que son vigentes y que están en destiempo, por ejemplo, modificar prácticas consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer y establecer siempre procedimientos legales justos y eficaces. Es una obligación o una garantía que el Estado debe hacer valer a las mujeres, a las niñas, a los niños, a cualquier persona, ¿no? Siempre debe de incluir medidas de protección, un juicio oportuno, el acceso efectivo a tales procedimientos, establecer un mecanismo judicial y administrativo que garanticen a la mujer o a la víctima de violencia a una reparación y a medios de compensación justos y eficaces. Nos encontramos hoy día que el acceso a a las nuevas tecnologías, como lo mencionan, es un problema, ¿no? Lo vimos ahorita, ¿no? Fue el clima, el tiempo, cualquier circunstancia hace difícil el acceso a la tecnología y muchos de los procedimientos hoy en día se están llevando a cabo a través de medios electrónicos, medios que en muchas comunidades, o sea, no se cuenta con el recurso para acceder a la justicia, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas el Estado debe de garantizarlas o debe obligar, el Estado está obligado a garantizar todos esos mecanismos de acceso a la justicia. Una limitante para muchas mujeres hoy día es incluso la economía. No cuentan con los recursos, por años han dependido económicamente de, en este caso, su agresor, y cuando llega el problema, entonces no tienen los medios y los mecanismos para acceder a la justicia y se vuelve un problema, ¿no? Es o es un ejemplo de las muchas limitaciones que existen para acceder a la justicia. Así es, lo platicábamos en el panel pasado de cómo la pandemia ha transformado y ha cambiado el acceso a la justicia y específicamente pues en el caso de los crímenes de género, esto se ha complicado aún más, ¿no? Exactamente. Pues les recordamos que estamos en vivo, gracias a los que nos están escuchando y viendo, y les recuerdo que pueden dejar sus preguntas y comentarios en la caja de comentarios, y en breve pues lo vamos a estar pasando aquí en la pantalla. Por ejemplo, Dalia Hernández nos pregunta, creo que es importante mencionar los diferentes tipos de violencia. Ahorita, a lo mejor en las intervenciones que ustedes tengan, pues pueden mencionarle a Dalia o aclarar esta duda que tiene. Pues sigamos con los siguientes tópicos y pues si se da con la charla, hay que mencionar ese tipo de tipos de violencia. Ya hablamos sobre el acceso a la justicia y ahora nos toca hablar un poco sobre qué papel importante juegan las políticas públicas dentro de este acceso y cómo está el panorama en México. Entonces, Moisés, no sé si nos puedas platicar un poco de esto. ¿Cuál es el papel de las políticas públicas dentro del marco jurídico y específicamente con el acceso a la justicia? Claro que sí, Pepe, muchas gracias. Y además, pues interesante la pregunta, porque justamente la alerta de violencia de género que se emite en el Estado de México el 28 de julio del año 2015 constituye una política pública, es decir, una política de gobierno ante una problemática que se genera en la sociedad y particularmente en contra de las mujeres. Y me refiero a la violencia, justamente. Entonces, la política pública es una construcción social, es una construcción entre el gobierno, la sociedad, y que se va generando de acuerdo a las necesidades y a las demandas de la población. Lo importante de esto
es que para haber emitido la alerta a violencia de género, muchas organizaciones de la sociedad civil fueron construyendo justamente este proceso, exigiendo al Estado mexicano que se emitiera este tipo de alerta en el Estado de México y prácticamente en todo el país, pero particularmente en la entidad. A raíz de esas demandas y esas necesidades, precisamente es lo que se genera como realización la elaboración o la implementación de la alerta de género como una política pública. Es decir, la construcción implica que deben de estar integrados o incluidos todos los sectores sociales para poder de manera multidisciplinaria diseñar una política pública con un tema de esta naturaleza. Es un fenómeno político y social, como lo dice Humberto Paget en el libro Las Muertas del Estado, en donde justamente esta práctica que no se generaba años atrás y a través de la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil pactan con el Estado que debe de emitirse una alerta, y justamente la alerta a violencia de género es una política pública que, bueno, pues hoy se ocupa se integra, perdón, de muchos colectivos, de muchas organizaciones sociales, en fin, diseñar una política pública no es sencillo, ¿no? Deben estar, es una política, un trabajo transversal en donde deben ser incluidos, insisto, todos los sectores de la población. Si no hay la voluntad política de poder acercarse con las organizaciones de la sociedad civil, con muchos sectores, pues evidentemente no va a funcionar. Y la alerta a violencia de género justamente hasta este año 2020 pareciera que no funciona, ¿no? Como política pública. ¿Por qué? Pues porque de manera sistemática se vienen incrementando los feminicidios y la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Y la violencia, justamente como decía quien nos preguntaba, Dalia en este caso me parece, pues hay muchos tipos de violencia, hay muchas formas de violencia, hay muchos modos de violencia que están integrados, incluidos en la política pública llamada alerta a violencia de género, y que además incluye los mecanismos de acción que son de seguridad, prevención y justicia. Eso es lo que enmarca de manera global esta política pública, pero que tiene que ser diseñada, trabajada, integrada por varias ciencias, ¿no? El derecho, la sociología, la psicología, la economía, todos ellos integrados para poder ser considerados y deseables en este caso para poder enfrentar una problemática social en la cual estamos hablando justamente nosotros. Gracias, maestro Moisés, por esa aclaración hacia la duda de Dalia y pues por su intervención tan aclarante, perdón. Claudia, ¿cuál es la importancia de las políticas públicas en cuanto al acceso a la justicia y específicamente hacia la perspectiva de género en nuestro país? Estás muteada. ¿Me oye? Gracias. Sí, ya te escuchas. Bien, pues un poquito reforzando lo que comentaba el maestro Moisés, vaya, la política pública responde a una necesidad, pero tenemos que entenderla como una acción de gobierno que sí responde a una necesidad ciudadana y que debe de tratarse con los ciudadanos. Por eso en mi intervención anterior hablaba yo de la gobernanza, porque es cambiar un nuevo paradigma en la administración pública, en el gobierno mismo, en el que el ciudadano se asume como corresponsable. Y en ese sentido hablaba de la alerta de género, que hace acertadamente su crítica, que pareciera que no está funcionando, ¿no? No hay como una baja en los homicidios, en los feminicidios, no hay una baja en la violencia,
pero esto tendría que responder a que no está siendo evaluada. Entonces, la necesidad de que las políticas públicas sean evaluadas, entender un poco que el tema de perspectiva de género y de derechos humanos con relación a las políticas públicas incluye algunas acciones que se les llaman acciones afirmativas. Esto son acciones de gobierno que están encaminadas a poder sopesar las diferencias de género en este sentido, en este tema, están encaminadas a sopesar estas diferencias, pero vaya, serán unas medidas que no estarán para siempre porque justamente buscan atacar el problema en específico. Por ejemplo, tenemos la separación en el metro, ¿no? En los vagones. También podemos hablar de un presupuesto etiquetado. Es importante decir que el presupuesto de cada año que se aprueba para la federación, en su anexo, me parece que es el 15, viene especificado un presupuesto para atender en diversos programas temas muy puntuales. Y también podemos encontrar el salario rosa, que tenemos aquí en el Estado de México, o el apoyo a madres solteras, ¿no? Y son medidas que se están dando con la intención de poder sopesar una diferencia entre los géneros. Y bueno, por ahí podríamos dar. Gracias, Claudia, por esa intervención y por esos datos. Si ustedes tienen alguna problemática y viven en estas entidades federativas, pues pueden acercarse a, a estas instancias, ¿no? Bueno, a estas autoridades y esperar que puedan solucionar la problemática que cada una de ustedes tiene. Gracias, Claudia. Carla, la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de las políticas públicas, tú como experta en el tema, hacia el acceso a la justicia y específicamente en la perspectiva de género? Claro, Pepe, como lo mencionaba, ¿no? Las políticas públicas son los brazos ejecutores y las llaves necesarias que abren muchas puertas y generan oportunidades y combaten pobreza y erradican la desigualdad y construyen puentes de diálogo. Entonces, tienen el intercambio de saberes, permitiendo así que la reproducción de nuevos conocimientos para el desarrollo, entonces, recobren importancia particularmente sobre contextos como el nuestro, ¿no? En el mexicano, donde la violencia es generalizada, la inseguridad ciudadana se ha convertido en elementos sistemáticos de la cotidianidad, ¿no? Lo mencionaba que afecta especialmente a quienes viven en situación de pobreza. Aplicar políticas públicas, ya sea de manera directa o indirecta, ante una aguda necesidad, entre las cuales están las mujeres y grupos de disidencia sexual, siendo los cuerpos que soportan la pobreza y el peso de una injusticia social. Se incorpora el género en la corriente principal de política pública y ya no de manera residual en áreas u oficinas de la mujer, ¿no? Esta aplicación de políticas públicas con perspectiva de género parte del supuesto de que es una manera efectiva de extender una transformación del orden social de género hacia la familia, la vida cotidiana, el mercado, el quehacer del Estado, esto para que vaya más allá de una generación de mecanismos que solo garantizan la participación de las mujeres, que la transversalización se aboque a revisar la estructura de personal, las prácticas presupuestarias, los programas de capacitación, los procedimientos y las direcciones de políticas generales. Debe ser una acción interseccional o transversal la aplicación de políticas públicas, lo que compromete a una mirada o a un cruce de categorías sociales, ¿no? Como son el género, el sexo, la clase y la etnia. Una iniciativa, una ley, un programa social o cualquier otro tipo de política
debe saber que las personas, en este caso las mujeres, sufren de distintas maneras la discriminación y la opresión. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer indígena que vive en el centro de Oaxaca en una situación socioeconómica precaria, no sufre las mismas opresiones una mujer de 30 años, de clase media, vive en la Condesa, en Ciudad de México, por ejemplo. Por lo cual, las políticas con enfoque de género deben ser construidas desde una perspectiva interseccional, vienen a ver esas diferencias para elaborar diagnósticos desde una realidad social. No es lo mismo aplicar políticas públicas en Ecatepec que aplicarlas en Coyoacán, Ciudad de México, ¿no? Entonces, permiten tomar decisiones aterrizadas que en los grados de dominación que pueden sentir los sujetos dependiendo de su nivel de privilegio. La aplicación de políticas públicas o la creación de políticas públicas con enfoque de género debe tener la finalidad de, de que no son lo suficientemente conocidas por toda la población. Hoy día hay mujeres que siguen desconociendo totalmente sus derechos y eso vuelve incluso que la violencia se maneje sobre un nivel, ¿no? Que no disminuya, que al contrario se mantenga o siga aumentando, porque las mujeres siguen teniendo miedo al denunciar, incluso al platicarlo entre familia, con su conocida, ¿no? Entonces, la aplicación de políticas públicas debe tener como objetivo que los sectores privilegiados o diversas ámbitos de las perspectivas resulten fácil la aplicación y prácticas para cualquier ciudadano, ¿no? Y que incluso cualquier persona pueda acceder a la utilización de esas políticas públicas, ¿no? Exacto. Creo que el acceso a estas políticas debe ser de una forma equitativa, no nada más de forma de género, ¿no? O como posiblemente muchos y muchas que por prejuicio creen que es darle privilegio a las mujeres. Creo que se trata más bien de buscar un entorno de equidad y de mismas oportunidades del acceso a la justicia, ¿no? Claro. Muy bien, pues muchas gracias Carla por esa intervención y les recordamos que pueden mandar sus dudas, pueden mandar sus comentarios en la caja de comentarios para estar interactuando con los ponentes y cuando tengamos un poquito de hueco, pues lanzar estas preguntas para que los expertos se las respondan. Vamos a pasar a un tema que últimamente estuvo muy mencionado en noticiarios, en prensa, que es la toma de un grupo feminista de la CNDH en la Ciudad de México, específicamente en la calle de Cuba, la calle República de Cuba, disculpen, en protesta de la violencia de género, desapariciones de mujeres y feminicidios que se reportan en el país. El viernes 4 de septiembre, un poco para contextualizar, colectivos feministas tomaron las instalaciones de la CNDH, luego desde el día 2, Marcela Alemán, madre de la niña que sufrió abuso sexual, se atará a una silla en lugar para exigir justicia. En una entrevista, la titular de la dependencia, Rosario Piedra, aseguró que los casos que señalaban los manifestantes no le competen a la CNDH. ¿Eso es cierto para ustedes como expertos, que no es tema de la CNDH? Carla. Ok. No, yo creo que sí le compete a la CNDH. ¿Qué pasa de pronto, no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como su nombre lo dice, está encaminada a velar y proteger, claro, con hacer recomendaciones al Estado sobre qué está funcionando para salvaguardar esos derechos humanos.
Entonces, de pronto no le compete a la CNDH que las mujeres o los colectivos, perdón, hayan tomado posesión del inmueble. Yo creo que sí, toda vez que por objeto de la CNDH, la protección de los derechos humanos se deben de salvaguardar, además de llevar a cabo actividades como la observancia, como la promoción y estudio y divulgación de esos derechos humanos. Yo creo que de pronto los colectivos no han sido escuchados, no han sido tomados en cuenta respecto a sus peticiones, y eso vuelve vulnerable, ¿no? En el sentido de que no quiero tomar como ejemplo la palabra hartazgo, porque creo que no es un hartazgo, yo creo que ya va más allá del hartazgo, ¿no? Es simplemente acceder a la justicia, lo que venimos mencionando al inicio del conversatorio. Acceder a la justicia, que te escuchen, que tomen en cuenta tu petición, que protejan tus derechos, y aún así que se haga factible la reparación del daño y que el Estado no sea omiso ante esas solicitudes, pues yo creo que hace vulnerable el que cualquier institución que no está velando por los derechos humanos de cualquier persona, pues de pronto sea tomada, ¿no? Es una forma de protesta. Yo creo que hasta cierto sentido muy de reconocerse a los colectivos, ¿no? Para mí la verdad es que sí fue parte de... vaya, se me corta la voz, perdón, pero estaba de acuerdo, ¿no? En que los colectivos tomaran las... Creo que es la forma de protesta más visible para el gobierno, y que no esté haciendo nada y que siga sin hacer nada, y que aún así incluso siga ordenando, que siga viendo que hay vicisitudes, en lugar de ponerse a trabajar y tomar en cuenta y escuchar las peticiones y hacerlo menos, pues es un tema de pronto preocupante para la forma en cómo lo ve el gobierno, ¿no? Creo que una de las funciones principales del Estado es salvaguardar nuestros derechos, protegerlos, y de pronto sentirte vulnerada y que el Estado no proteja esos derechos, entonces está habiendo una omisión en el Estado de Derecho, ¿no? Desde mi punto de vista, yo lo vi factible, la toma, perdón, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que es lo más idóneo, ¿no? Para esta circunstancia, las mujeres estamos en el punto de quiebre, que ya no podemos salir a la calle con tranquilidad, que no sabemos, tenemos que estar revisando en cualquier momento dónde nos encontramos, con quién estamos, ¿no? Que ni siquiera un Uber, ¿no? Que es un taxi seguro, podemos utilizar, ¿no? O sea, todas esas plataformas están siendo incluso atajadas por los agresores. Entonces creo que ya estamos en el hartazgo de sentirnos vulneradas en cualquier espacio, en cualquier medio, a través de cualquier institución, incluso, ¿no? Que lleguemos al Ministerio Público y nos sigan preguntando cómo íbamos vestidas, ¿no? Qué estábamos haciendo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, por qué de pronto te vistes así, o que vayas a la calle a tu trabajo y te toquen, te ultrajen, ¿no? Porque así se les... de pronto les nace, ¿no? Entonces yo creo que para mí, yo estoy totalmente de acuerdo en que las mujeres se hayan respondido hacia el Estado. Yo creo que no se trata de la administración actual, sino de toda la vulnerabilidad que ha habido desde años atrás y que nadie las ha escuchado. Entonces es una forma de protesta válida, y estoy totalmente a favor de que
la CNDH haya sido ultrajada por los colectivos feministas. Gracias, Carla, por esas palabras y por esa declaración. Creo que es muy valiente de tu parte y comparto, tal vez sea extraño, pero comparto contigo esa decisión y esa opinión. Claudia, en cuanto a que Rosario Piedra, titular de la CDH, aseguró que los casos que señalan las manifestantes no le compete a la CNDH, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu, tu opinión de acuerdo a esta declaración de Rosario? Mira, Pepe, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carla. Tenían todo el derecho de tomarla. Les compete, ¿por qué? Porque tenemos instituciones de procuración de justicia en los estados que no está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos, las víctimas. Y recordemos que en campaña se prometió que se le iba a dar dientes a las recomendaciones de la CNDH y eso no ha pasado. Las víctimas que se han acercado dicen que son revictimizadas. Tienen exigencias válidas, ¿por qué? Porque tenemos una ley general de víctimas que les dice que tienen derecho a un protocolo de protección a víctimas, porque incluso tienen derecho a un fondo de reparación del daño, ¿no? Y si las autoridades de procuración de justicia en los estados no están respondiendo, pues aquí quien tendría que extendiendo a las víctimas tendría que ser la CNDH, cosa que parece que no está pasando. Es muy lamentable también las medidas violentas, esa parte yo no la comparto y sin embargo entiendo la frustración y entiendo las consignas de las madres que en este caso fueron las que tomaron la CNDH y también entiendo las consignas de todo el movimiento feminista porque a toda mujer a quien no le ha tocado pues un caso de violencia, ¿no? En la calle o incluso en la casa. Y uno puede decir, no, a mí nunca nadie me ha violentado. Bueno, pues entonces habría que ver si estructuralmente como se relaciona la familia, no lleva un vejo de violencia. Bueno, eso sería otro tema a discutir, ¿no? El asunto del piso el piso pegajoso o el techo de cristal, pero vaya, son formas de violencia que todos los días vivimos y que claro que va a haber movimientos que van a estar en contra y que lo van a rechazar. Ahora bien, yo no me quedaría nada más con la manifestación, yo propondría a los mismos grupos que vayan más allá, que traten de informar a la ciudadanía, que traten de informar a las otras mujeres sobre los derechos a los que tienen ellas acceso, a los que deberían tener acceso, porque muchas veces las mujeres llegamos a ser víctimas de tipo de violencia y no sabemos ni siquiera a dónde acudir, ¿no? Y perdemos el tiempo porque vamos a una fiscalía que no es especializada en temas de género y entonces nos estamos revictimizando o dando pie a perder más tiempo, a decir esta parte de no nos quieren atender y claro, no nos van a atender porque no toca, pero también sería cuestión de estos grupos que ya están organizados, pues de tratar de informar a la ciudadanía, de informar a las mujeres cuáles son las instancias del gobierno a las que tendrían que ser atendidas. Y por otro lado, nada más quisiera cerrar, quisiera hacer la diferencia entre lo que sucede en Ciudad de México y lo que sucede en el Estado. Por un ejemplo, nada más que nosotros somos del Estado de México, ¿no? Allá la orden de la jefa de gobierno ha sido muy clara, no se permite ninguna
agresión por parte de los elementos de policía hacia las manifestantes, y podrán hacer lo que quieran, podrán rayar cuadros, paredes, romper vidrios, y al momento no se les ha violentado en sus derechos, no ha habido un caso de represión. Y sin embargo, vámonos al caso de hace 2 semanas en Ecatepec, con las compañeras de efectivos que estaban tomando la CODEM, y en la noche llega la fiscalía, la policía estatal, y con lujo de violencia se las lleva. Hay videos donde se ve cómo las están golpeando, cómo les gritan. Personalmente a mí me tocó que una amiga estaba metida en ese asunto y me venía narrando en todo momento cómo venían reprimiéndolas, gritándoles, torturándoles psicológicamente, torturando también a los niños, ¿no? Y lo que viene pasando después en Atizapán no te lo puedes explicar si no comprendes que aquí lo que pasa, o el problema también mayor, se llama impunidad. Ellos actuaron con lujo de violencia porque sabían que podían, porque había una orden que o no les prohibía la represión, o simple y llanamente se las permitía. Entonces, es importante hacer hincapié en el nivel de importante, pues sí, el peso que tiene la CNDH y los órganos en los estados para vigilar el constante y el pleno respeto a los derechos humanos. Pues, todo por mi parte. Gracias, Claudia. Y sí, o sea, como decíamos hace un momento, el problema es sistemático, no nada más se trata de autoridades o se trata de tal o cual estado, tal o cual gobernatura. Creo que se trata de algo más grande y algo sistemático, o sea, es decir, las instituciones y los ejes gubernamentales están diseñados para que exista esta violencia, ¿no? Eso es como a grandes rasgos la definición de sistemático. Entonces, por último, Moisés, tú como parte del Consejo de Consultivo y Ciudadano de la Cámara de Diputados, ¿cuál es tu postura y cuál es tu opinión de acuerdo a la toma de la CNDH? Y también, pues, complementando el caso de Claudia, no menos importante, sobre la violencia en el Estado de México en esta protesta. Bueno, yo veo dos cosas. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, si puedes acercarte un Sí. poquito más al micro como hace rato, sonaría mejor. Bueno, ahí está. Sí, Yo veo dos gracias. cosas aquí cuando hemos escuchado tantas declaraciones en relación con este tema de la manifestación de los grupos feministas, de las organizaciones de la sociedad civil, pero siempre el gobierno, el Estado, las instituciones en sus declaraciones son tan desatinadas, pero yo las entiendo porque hay dos elementos muy importantes. Desconocen totalmente el tema y además no son empáticas o empáticos con las causas de las mujeres en relación con la violencia de género y los feminicidios en el país. Entonces, a partir de ahí, es que nosotros debemos contextualizar el por qué todos los grupos sociales, particularmente de las mujeres, de las feministas, ha venido creciendo en manifestación, ¿no? El contexto es muy claro. Hay muchos datos que justamente nos remiten a entender el por qué las mujeres en este país hoy salen a las calles a legitimar esa injusticia con justicia. Un ejemplo muy claro, y todos lo sabemos, los que estamos atendiendo estos temas, el campo algodonero, ¿no? Es uno de los principales motores que se generan a partir de los 90, en donde muchas mujeres trabajadoras, obreras, amas de casa, estudiantes, vinieron siendo asesinadas de manera sistemática en Ciudad Juárez. Organismos internacionales al Estado mexicano le exigen, ¿no?, atender esta situación de manera inmediata,
particularmente en ese punto, ¿no? En Ciudad Juárez. A partir de ahí, grupos de la sociedad civil, organizaciones, mujeres, activistas en estos temas empiezan a conjuntarse para poder actuar de manera unilateral, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que no ninguna de las instituciones ni el Estado mexicano se acercaban con estos grupos de mujeres que venían creciendo para resolver los crímenes en Ciudad Juárez, los feminicidios en Ciudad Juárez. Las recomendaciones de organismos internacionales al Estado mexicano obligan a que atiendan justamente esta problemática en el campo algodonero. Y así es como de manera sistemática en el país vienen creciendo los feminicidios. Pero también viene creciendo descontexto, y también viene creciendo de manera sistemática esta situación en donde las familias de víctimas de violencia de género, de desaparición forzada, de explotación sexual, de feminicidios, se incrementan en el país. ¿Cómo contextualizar el enojo de las mujeres, de las familias ante esta situación? Por ejemplo, de marzo a julio se han documentado más de 1,200 mujeres agredidas por hombres en este país, ¿no? Entonces, 21,200. Y de manera sistemática, los feminicidios, la desaparición forzada, la violencia en el seno de la familia, por ejemplo, en el tema de la pandemia ha venido incrementándose en un 400-500%. Entonces yo creo que la sociedad civil y los grupos de feministas, con toda la razón, deben de actuar de manera inmediata. Ya han venido actuando de manera inmediata. Evidentemente, yo como hombre y estos 13 años de activismo me sumo a esas protestas. eh, no solo me sumo, sino también me integro, ¿no?, a las protestas de estos grupos en donde de manera legítima quieren ser escuchadas por un Estado mexicano omiso e indolente. Entonces yo creo que en esta parte es muy importante aclarar que, como decía Claudia, precisamente eh, lo que hacen los medios, ¿no?, lo que informan o la manera en que informan los medios para deslegitimar estos movimientos de mujeres feministas que han sido atacadas por estos grupos de poder, ¿no? Ya lo decía Lidia Cacho en sus documentales, ¿no?, en sus libros: el Estado, la Iglesia, el poder político, el empresarial, todos esos sectores de una sociedad en nuestro país son los que intervienen justamente en estos crímenes atroces eh, en México. Entonces yo creo que hay un problema de salud pública. Evidentemente la ONU y México acepta que es un problema de salud pública el feminicidio y debe de ser atendido. Por eso es que la toma de las instituciones de muchas mujeres enojadas en este país es legítima, y yo creo que la avanzada debe de continuar. Lo que sucede justamente en Ecatepec, como decía Claudia, y me consta que ella estuvo ahí presente desde la noche hasta el siguiente día, es muy claro, ¿no? Es muy claro, además es muy emblemático. Ecatepec de Morelos, ¿no?, un municipio en donde los feminicidios constantemente se vienen incrementando, así como la violencia en contra de mujeres y niñas. El hecho de haber tomado de manera paralela a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México y en Ecatepec y en otras entidades, eh, es justa la causa. Entonces yo creo que vamos entendiendo la razón por qué las mujeres en este país van a venir tomando las instituciones, porque el Estado, y no estoy hablando de ahorita, estoy hablando de prácticamente de unos años a la fecha, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la actual administración del gobierno federal tenga la culpa, no, pero sí el Estado mexicano de manera general y puntual. Quienes han pasado por todos estos gobiernos, todos estos sexenios, tienen que ver con la omisión y todo lo que ha venido sucediendo para no generar el acceso a la justicia a muchas mujeres en este país. Entonces, pues yo creo que estamos hablando de un tema que, si no resuelve el Estado mexicano,
va a venir creciendo, ¿no? Y más en este momento de confinamiento, de pandemia, en donde, insisto, las mujeres que están siendo violentadas en el seno del hogar se viene incrementando, y lo platicamos hace un rato. Un caso de ayer a hoy que he venido tratando de una señora aquí en el municipio de Coacalco, y qué es eso, ¿no? Que viene creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, las instituciones gubernamentales o son omisas o no quieren atender realmente estos casos, pero de que hay organizaciones de la sociedad civil, de que existen los grupos feministas para atender esta problemática, ahí están. Y una manera de ser escuchadas, pues es lo que estamos viendo actualmente. Gracias, maestro Moisés, por esa intervención y me llama mucho la atención esto que dice que usted como hombre, ¿no? Muchas veces, y a eso decía cuando sorpresivamente muchos hombres no están de acuerdo, quizás son los que más deslegitimizan este movimiento por razones sistemáticas una vez más. Me gustaría brevemente que nos explicara o nos dijera cuáles son las alternativas, cuáles son las formas o cuáles son las medidas y acciones que nosotros como hombres debemos o podemos tomar en el movimiento feminista. Y ahorita retomamos pues el tema central, pero sí me gustaría que usted como eje de acción social o persona de acción social nos explique y nos diga estas sugerencias. Bueno, mira, voy a puntualizar un caso así breve. Eh, Recientemente yo fui subdirector del Instituto Municipal para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Coacalco. Y sectores de la población o políticos se oponían justamente a que un hombre estuviera al frente de un instituto para defender a las mujeres. Sin embargo, bueno, pues la experiencia, la confianza y todo lo que tiene que ver con esto me permitieron permanecer en un gobierno atendiendo a muchas mujeres en situación de violencia. Yo creo que la empatía, como decía hace un rato, la confianza que se genera respecto a una mujer, afortunadamente yo tuve mucha aceptación de las mujeres que atendí, y no estoy hablando de 10, de 20, de 30, estoy hablando de 200 o 300 mujeres que en ese proceso atendí como hombre. ¿Qué significa esto? Que yo recibía mayor confianza, en este caso como género, que las mismas mujeres, ¿no? Y así en el tema del Consejo Consultivo de la Cámara de Diputados, las participaciones que tuve en su momento y que se detuvieron por el confinamiento, pues muchos sectores, diputadas, diputados, compañeras de la sociedad civil, lo veían de alguna manera muy puntual, ¿no? Es decir, que un hombre, en este caso, se integrara, ¿no? Ayudara o apoyara o fuera de la mano con muchas organizaciones de la sociedad civil y mujeres para ayudarlas o para encaminarlas a tener ese acceso a la justicia. Entonces, yo tengo la experiencia de haber colaborado con muchas compañeras y compañeros, ¿no? Y pues por nombres no me cansaría, ¿no? Pero en el caso de Irina Buendía, de Paco y Manuel en Ecatepec, unos buenos compañeros y además muy entrañables activistas también. Entonces, pero sí me queda claro que hay sectores de la sociedad civil que ven mal el hecho de que como hombre pueda participar y ayudar a las mujeres. ¿Quiénes son los que violentan a las mujeres? Los hombres, ¿no? ¿Quiénes son los que dañan y lastiman a las mujeres y las niñas? Los hombres. Entonces sí me he enfrentado a este tipo de situaciones, pero sin embargo, yo creo que he trabajado bien, lo he hecho bien y he tenido la confianza de poder ayudar y servir a muchas de ellas, y eso me queda muy claro. En el tema de cómo poder encaminar esta situación respecto a la toma de las instituciones, porque yo escuchaba y seguía los videos, ¿no? Hombres no, los gritos de muchas mujeres, hombres no, de hecho en las marchas, ¿no?
A mí me llegaron a sacar de las marchas o me mandaban hasta atrás como hombre. Sin embargo, bueno, pues yo hacía caso, ¿no? Lo importante es aquí que seamos aliados de todas las mujeres que están en situación de violencia y de aquellas que ayudan a otras mujeres también a poder accesar a la justicia. Y bueno, pues como profesionista, participar también, integrarme a los trabajos de muchas de ellas, como ahorita, por ejemplo, con Claudia y con Carla, que para mí son mujeres extraordinarias y que hemos venido platicando y finalmente coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es lo bueno, que coincidamos, que propongamos y que mantengamos esta lucha firme y constante en relación con estos temas. Gracias, maestro, por esa intervención y pues por aquellos hombres que nos estén escuchando y también mujeres que sepan de a lo mejor de algún hombre que pues no cree mucho. Habrá que informarse, habrá que ser empático, muy importante ante el movimiento y hacia la problemática en general. Creo que eso es el tema central de este panel y gracias, maestro, por esa intervención. Volvemos al tema central. Retomamos el tema de la CNDH y un poco sobre también del acceso a la justicia. Si este video llegase o llega, que esperemos que sí, a alguna mujer que ha sufrido violencia o conoce a alguien que ha desaparecido, ¿qué consejo le darían y qué actitud deben tomar en cuanto al acceso a la justicia y en cuanto al tema, ¿no? O sea, a dónde acercarse, con quién acercarse, cuáles son sus posturas y cuáles son sus consejos de acuerdo a este tema, si llega este video a alguien o conocen a alguien. Ustedes que también nos están viendo, compartan este video, por favor. Y bueno, Claudia, ¿cuáles serían estas medidas? Perdón, ¿es a mí? Sí, Clau. Vale. Perdón. Mira, en Coacalco nosotras estamos intentando con un grupo de chicas justamente hacer un grupo que vaya a atacar un poquito más el tema de la desinformación. Sí apoyamos solidariamente a los colectivos que deciden accionar en las calles, pero también queremos nosotras, esta otra parte que les decía hace rato, tratar de informar, ¿no? Y en ese sentido, pues hay varias asociaciones, organizaciones que sí ya tratan pues más a fondo el tema de la violencia en la familia, pero vaya, estoy en sus órdenes por si ocupan en algún momento acercarse, nosotras podríamos canalizar. Por otro lado, decir que bien es cierto que las instituciones a veces no han estado a la altura de nuestras expectativas y de lo que la sociedad realmente necesita, pues tampoco podemos no acudir a ellas, porque es hacer aún más grande el problema, ¿no? Tenemos un problemón tremendo con las cifras negras y es justamente porque no hay confianza en las instituciones, porque no se acude a ellas, porque finalmente se llega al punto de la impunidad. Entonces, nosotros también tenemos que dar nuestro granito de arena. No sé si me das oportunidad, no quisiera como hacer el comercial, pero... Adelante, Clau, no hay ningún problema. Perdón, para terminar un poquito el tema de derechos humanos, ¿no? En el caso de Catepec, porque como dice Moisés, me tocó vivirlo, tenía una amiga ahí en Ecatepec, me llama y bueno, me entero que está en Atizapán y ya voy a querer apoyarla. Es muy incongruente que es la CODEM la que supuestamente la fiscalía hace la denuncia y que por eso va la fiscalía
a arrestar a estas chicas y que cuando salen y logran regresar a la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec para poder sacar sus cosas, pues casualmente están ahí diciendo que están con ellas y que les van a apoyar. Es importante que este caso se esclarezca, que diga bien la fiscalía quién fue quien metió la denuncia, porque evidentemente la fiscalía no iba a actuar de oficio, y que asuma también las partes de la comisión, que asuma el gobernador, que asuma el fiscal, que asuman la titular del Centro de Justicia para Mujeres. Y en ese sentido, pues la promoción aquí que quiero hacer es que el día de mañana va a haber una concentración a las 2 de la tarde afuera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, allá en Ecatepec, en el centro. Entonces, esperando que nos acompañen. No quisiera seguirme más, pero es importante atender el marco jurídico, atenderlo porque hay muchas lagunas. A veces uno como activista, como acompañante, le parece muy frustrante cuando llega y quiere denunciar algo y te dicen, no, es que esto no es considerado delito, ¿no? O por ejemplo, el caso de la ley Olimpia, poca gente sabe que en el Estado de México también ya tenemos una ley Olimpia, vaya, no como la quisiéramos, como la Ciudad de México, pero ya la hay. Entonces, es muy triste, muy frustrante que llegas a la fiscalía y al querer denunciar un caso de ciberacoso, de violencia por temas de sexting, te digan, no, es que eso no es grave, ¿no? Tenemos todos que informarnos de nuestros derechos y seguir apostando por una regulación que vaya cada día en mejora y a favor del Gracias, Claudia. Y sí, hacer y extender la invitación a aquellas personas que pues están geográficamente cerca de este evento de mañana, pues espero puedan asistir. E insisto, nosotros estamos hablando de lo que coyunturalmente pasa en la Ciudad de México y Estado de México porque pues vivimos y radicamos aquí, ¿no? Pero si nos están viendo de otras entidades federativas, los invitamos también a que se informen y conozcan grupos que existen dentro de su comunidad, que existen dentro de sus alrededores, para que pues también se sumen al movimiento o conozcan más acerca del acceso a los derechos, a las políticas públicas, los derechos humanos y sobre todo a la perspectiva de género. Profesor Moisés, si este video llegase a personas que han desaparecido o que sufren violencia, específicamente mujeres y niñas, ¿qué les diría, qué les invitaría a hacer? ¿Cuáles acciones deberían de tomar? Bueno, en el caso de la violencia en contra de las mujeres o las niñas, lo decíamos al principio, a veces el miedo a la denuncia, a veces el miedo a la victimización en los centros de justicia, ministerios públicos, o la pena en el acoso o abuso sexual dentro del seno de la familia, no se denuncia porque, insisto, persiste el miedo, ¿no? Persiste que de repente esa estructura de la familia se rompa porque alguien acosó, abusó o violó sexualmente a una familiar. Entonces yo creo que eso se tiene que romper, se tiene que romper, pero para que se pueda romper tiene que existir la información por parte de las instituciones. Yo veo que prácticamente en el Estado de México, particularmente los 125 institutos de la mujer que existen en cada municipio, las actividades se han reducido a menos del 50%. ¿Qué implica? ¿No? Que mucha gente no conozca que existe una institución, muchas mujeres no conozcan que existen instituciones en donde pueden acercarse,
pueden ser orientadas, pueden ser atendidas en temas de psicología, de acceso a la justicia, de acompañamiento a las denuncias e iniciar las carpetas de investigación por el delito de violencia familiar o lesiones. Entonces todo esto genera precisamente las limitantes que decíamos hace un ratito. Yo creo que no hay que pensar en que el miedo que se genera de pronto en mujeres y niñas no va a producir que exista el acceso a la justicia. Por supuesto que sí. A mí me consta que hay agentes del Ministerio Público, hombres o mujeres, que sí hacen bien su trabajo, pero que finalmente son pocos, ¿no? En el Estado de México, centros de justicia para la mujer, me parece que existen 4, ¿no? En Ecatepec, en Amecameca, es decir, son dispersos en el Estado de México. Tan solo el de Ecatepec congrega muchos municipios por región, el de Cuautitlán Izcalli de igual manera. Entonces, una de las respuestas por parte de la Fiscalía es que no hay personal, que no hay presupuesto, y que además eso puede implicar que no se dé respuesta de manera inmediata al acceso a la justicia. Entonces, a ustedes que nos escuchan, que nos observan, mujeres, si conocen a alguien o ustedes viven un proceso de violencia, tienen que acudir a las instituciones en donde ayudan, tienen que acudir a los centros de justicia, y si no, como decía Claudia, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican justamente a ayudar a las mujeres en situación de violencia. Entonces, que el miedo, que la pena inclusive, o muchos otros factores que limitan, pues no las oprima y al final no logren denunciar, ¿no? Entonces yo creo que es importante, pero también es muy importante, ya para terminar, que las instituciones hagan su trabajo y se acerquen a la ciudadanía, porque pues si no lo hacen, tampoco las mujeres pueden accesar de manera inmediata a esa justicia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que pierdan el temor y que nosotros estamos para ayudar, para servir. Hay muchas instituciones que pueden a brindar apoyo y bueno, pues aquí estamos. Gracias, maestro, por esa intervención y pues también hacer extensiva la invitación a que pues se informen y hablando de información, a lo mejor sin ser protagónico, creo que también nosotros como medios de comunicación deberíamos de también tener un papel protagónico en la información y no desinformar, ¿no? No estigmatizar, no llenar de tabúes y de diferentes prejuicios sobre el movimiento y pues creo que es parte de este panel, es ese granito, ese pequeño acción social sobre la desinformación, erradicar la desinformación. Carla, como fundadora de Mujeres por el Cambio, ¿qué nos puedes decir o qué les recomendarías a las personas y en especial mujeres que nos están viendo para que denuncien, para que hagan ver la problemática de violencia de género? Carla, no sé si... Sí, claro, comparto... Sí. ¿Me escucho? Ok. Comparto lo que dice el maestro Moisés, respecto a que no tengan miedo, ¿no? Y acudan a las instituciones que muchas veces no están capacitadas en el tema de género, ¿no? Les falta mucha perspectiva de género a las instituciones, sobre todo aquí en el Estado de México, pero de pronto el colectivo que nosotros hemos formado, que como lo mencionas, Mujeres por el Cambio, tenemos como objetivo, Antonio, es el informar a las mujeres, a las víctimas de violencia, qué pueden hacer o qué pueden hacer ante un caso de padecimiento de violencia, ¿no? Hemos nombrado actualmente a nuestras chicas que nos apoyan alrededor de pues varios estados, y me da mucho gusto decirlo porque las hemos nombrado embajadoras, ¿no? En cada chica se encuentra una abogada que
les puede resultar por ahí incluso idóneo acercarse a su embajadora estatal, y me da mucho gusto comentar que, pues, por ejemplo, en Puebla, la actividad de Puebla está muy, muy fuerte, muy sólida, tenemos muy buena compañía por allá, y cada uno de los, bueno, representamos muy pocos estados ahorita, en este momento actual, pero tenemos apoyo en Aguascalientes, en el Estado de México, en Puebla, eh, perdón, en Durango, tenemos apoyo en Chiapas, en Querétaro, en Guanajuato, ¿no? Y se han ido sumando mujeres al colectivo para ayudarnos a informar sobre los derechos jurídicos, derechos sociales, derechos políticos, qué hacer ante un caso de violencia de género, ¿no? Cualquier tipo de violencia, no sea solamente familiar, sino también violencia laboral, violencia en las instituciones educativas, violencia eh, política, porque hasta en ese rango hemos sufrido las mujeres violencia, ¿no? De pronto no nos son tomados en cuenta nuestros derechos políticos electorales. Entonces, a través de Mujeres por el Cambio, pues únicamente las canalizamos, ¿no? A qué pueden hacer, acudir ante las instituciones idóneas y llevar a cabo su denuncia idónea. Iremos subiendo toda esta información actualmente a la página, que ya contamos con una página de redes sociales. No la habíamos abierto porque estábamos todavía trabajando en ello, pero yo creo que Mujeres por el Cambio es un colectivo en ese sentido. Se pueden acercar, informarse. Poco a poco iremos subiendo la información de qué personas nos van a ayudar exactamente en cada área, porque no nada más es el área jurídica, ¿no? De pronto no dejemos a un lado el tema psicológico o emocional de la víctima, ¿no? El atenderse, el reintegrarse, ¿no? Hacia sus actividades, que vuelvan a, perdón, que vuelvan a eh, potenciar sus capacidades, ¿no? Cuando se sufre violencia, pues las mujeres quedan en vergüenza, quedan, bueno, y no solamente las mujeres, la víctima, lo vamos a llamar así, eh, están en completo miedo, en hipervigilancia, ¿no? Tardan en desinstalarse como compañero que fue a diario en la vida de las mujeres, pues la violencia. Entonces, Mujeres por el Cambio es un colectivo así, estoy haciendo mucha publicidad, pero es lo que hacemos, ¿no? Canalizar a todas estas mujeres que necesitan de pronto la orientación jurídica, psicológica, emocional, ¿no? Entonces, síganos en nuestras redes sociales, Mujeres por el Cambio, y les estaremos subiendo la información a dónde acercarse, porque de pronto todo queda centralizado en Ciudad de México. ¿Qué pueden hacer? ¿A qué instituciones acudir? De pronto Ciudad de México tiene mayor, entre comillas, capacidad en perspectiva de género, pero las instituciones estatales no. Entonces nos cuesta a veces trabajo entender y acceder y qué hacer ante una problemática de este tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos como colectivo, y ojalá que dejen de tenerle miedo, ¿no? A denunciar. Todas aquellas mujeres que han sido vulneradas en su esfera personal, pues yo les puedo decir que el miedo es la limitante más fuerte para denunciar la violencia que sufres día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos como colectivo de Mujeres por el Cambio. La orientación es nuestro primer elemento y nuestro objetivo central como colectivo, y propiamente en el futuro como asociación civil. Discúlpenme, ahora me muteé yo. Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Si necesitan acercarse a las instituciones
ya sugeridas por Claudia, por Moisés, o una alternativa como colectivo de civil, pues está también Mujeres por el Cambio, ahí pueden buscarlas en Facebook, y pues se estará subiendo en días próximos, como decía Carla, información y medidas que se pueden tomar en cuanto a violencia de género. Pues es un tema muy extenso, es un tema muy complejo en cierta forma, que pues no nos alcanza para platicarlo de lleno, pero esta es una invitación a todos y a todas las que nos están viendo que pues se acerquen y tomen también y sean partícipes de la acción social que se está llevando a cabo en cuanto al acceso a los derechos humanos, las políticas públicas y sobre todo a la perspectiva de género en estos dos rubros. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por participar. Claudia Sánchez, Carla Alemán, Moisés Sánchez, por estar con nosotros y por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias y sobre todo, pues, sus saberes en cuanto al tema. Ya se quedaron callados. Gracias, gracias por la invitación, por darnos el espacio a cada uno. Bueno, hablo personalmente. Gracias de pronto por abrir estos foros y estos espacios para que tengamos oportunidad de expresarlo, ¿no? No hay nada que agradecer, Carla. Como mencionábamos, los medios de comunicación también tenemos una labor social y Lumos pues quiere también poner su granito de arena en cuanto a estos temas y tienen pues las puertas abiertas cualquier día que podamos volver a repetir y extender el tema. Gracias, maestro Moisés, por acompañarnos. No sé si quiere agregar algo más, invitar a la gente. No, pues nada más agradecer porque si me das la palabra me extiendo y mejor ahí le dejamos. Pues muchas gracias por la invitación y pues un gusto compartir esto al lado de Claudia, de Carla, que insisto son mujeres muy participativas y que están puntualmente en estos temas y además estudiosas y eso es lo importante, ¿no? Entonces yo voy de la mano de ellas, ¿no? Me gusta siempre estar ahí en estas situaciones y más cuando se trata de violencia en contra de mujeres y niñas y bueno, todo el contexto que ya hemos comentado. Muchas gracias, Pepe, y pues también agradecerle a las personas que nos vieron y escucharon, ¿no? Que es importante la participación y que no se queden con esto, sino hay que buscarle, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted, maestro, profesor. Y pues, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros y hacer la invitación al día de mañana. Una vez más, repetir cuáles son las condiciones para asistir, los que puedan y las que puedan asistir mañana. Vale, mira, lo está convocando Manada Periferia, que es un colectivo feminista. Es el que en un inicio tomó las instalaciones de la CODEM y también hay que aclarar que fue el colectivo detenido en la noche del jueves, que fue golpeado, torturado en la noche en la Fiscalía de Atizapán, pero también que al salir, al querer ir a Ecatepec, regresar por sus cosas, les robaron algunas de ellas y se fueron a sus casas. Ellos ya no quisieron hacer más, se deslindan de los actos de violencia que vinieron por la tarde del viernes y la concentración que están convocando el día de mañana es pacífica. Entonces, en un acto de solidaridad, quien pueda acompañarlas, pues será bienvenido ahí, en un ánimo pues pacífico, ¿no? Y pues denunciando los atropellos de sus derechos humanos y el atropello de la misma comisión, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Carla, Moy, personas excelentes. Tuve el gusto enorme de conocerlos el año pasado en la administración pública y vaya, son personas con las que claro que hay mucho que construir y que seguramente estaremos haciendo mucho. Gracias, Claudia, y pues Gracias, un gusto también tenerte aquí y conocerte.
Te repito, el Humus está abierto a cualquier pues evento, cualquier invitación, cualquier medio de información, pues aquí estamos y la invitación está abierta a cualquiera de los tres. Gracias, Carla, por estar con nosotros. Pues síganlos en sus redes sociales, acérquense a las instituciones pertinentes si existe alguna problemática en su entorno cercano o con ustedes mismas. Y repito a los hombres que nos están viendo, sean empáticos al movimiento, sean empáticos a las problemáticas existentes. No nada más se trata de lo que muchas veces en los memes o en medios de comunicación nos dicen. Informémonos y seamos empáticos. Muchas gracias a ustedes tres y en nombre de Alejandra Montes de Oca, que no pudo estar con nosotros, y a nombre de toda la producción del Humus, agradecemos a los que nos vieron y a ustedes tres panelistas, grandes panelistas por el día de hoy, y hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.